Cuando una persona pretende caminar por la vida sin escuchar el consejo de otros, corre el riesgo de equivocarse muchas veces. Todos recibimos consejos de distintas fuentes. Los profesores aconsejan, los padres principalmente aconsejan, los mentores aconsejan, los coaches, que está muy de moda hoy, aconsejan. Es decir, el consejo es parte de la formación de la vida de un individuo. La Biblia dice que en la multitud del consejo está la sabiduría. Entonces, el consejo es muy importante para orientar ciertas decisiones, para orientar ciertas determinaciones que uno va a tomar en la vida y correr el menor riesgo de equivocarse. Ahora, en la iglesia, los que realizan ese trabajo, o esa función, o ese servicio, como queramos llamarle, son los pastores. Y aquellos que tienen más experiencia en el servicio de la iglesia. El riesgo que se corre es que el consejo de un pastor llegue a tener la magnitud del consejo que se supone que Dios da. Entonces, para entender bien esto, y no hacerlo difícil de entender, hay que decir que hay 3 tipos de consejo. El primer tipo de consejo es el consejo absoluto. ¿Puede haber consejo absoluto? Parece ser una expresión quizás que no está muy de moda hoy día, donde la mayoría de las personas entienden que todo es relativo, que lo absoluto ya no existe. Pero ojo, o sea, no nos engañemos. Las cosas que Dios dice son absolutas y han permanecido en el tiempo por siglos de siglos. Entonces, el primer tipo de consejo es el consejo que está basado en lo que Dios ha dicho, donde Dios ha sido claro, definido y concreto. En esos términos, el consejo que se da basado en lo que Dios ha dicho en la Biblia es considerado un consejo absoluto, que no merece cuestionamiento. Pero hay un segundo consejo, que es el consejo del cual hablamos al comienzo, que tiene que ver con el consejo pastoral, que se llama así, digamos. Que puede darle un pastor, lo puede dar una persona con experiencia, una persona madura, y tiene que ver con no solo con el conocimiento bíblico que el consejero tiene, sino también porque el consejo viene de alguien que te conoce de manera cercana, que conoce tus fortalezas y tus debilidades, y que en algún minuto te ha ayudado a mejorar o a cambiar tus debilidades por fortalezas. Entonces es alguien que está al tanto de lo que pasa con tu vida. Por lo tanto, un consejo pastoral es un consejo fundamental, pero es relativo. Ya no es absoluto, ya no tiene la misma fuerza de un consejo que viene directo de la palabra de Dios. Entonces, ¿se debe apreciar el consejo pastoral? Por supuesto que sí. Cuando viene de un pastor que te conoce, que conoce tu realidad de vida, que conoce tu familia, que conoce dónde trabajas, que te conoce integralmente y que puede entender lo que hay en tu corazón y lo que debe ser corregido o lo que debe ser reafirmado. Pero existe un tercer tipo de consejo
entre comillas, y es lo que se denomina la opinión personal. Y la opinión personal, o sea, se entiende que todas las personas tenemos una opinión personal, por lo tanto, la opinión personal depende de cada individuo. De lo que cada individuo opine o piense o considere respecto a un hecho, a una frase dicha, a un evento, a una decisión que habrá que tomar. Entonces es muy importante entender estos tres tipos de consejos. Primero es el consejo absoluto, segundo es un consejo pastoral, que es relativo, y tercero es una opinión personal, que también obviamente es relativa y subjetiva, más encima. Entonces, ¿por qué es importante entenderlo? Y sobre todo que lo puedan entender los pastores, porque la voz de un pastor, si bien es cierto, es fundamental en la vida de las personas, no es absoluta. No se puede comparar con la voz de Dios. Y una opinión personal tampoco puede tomar la categoría de consejo pastoral, porque está basado en condicionamientos subjetivos, no en hechos concretos o en el conocimiento de alguien. Entonces, la opinión personal es leve, es quizás una buena opinión, puede ser, pero es una opinión personal que cualquiera la puede dar. Entonces, voy a dar un ejemplo, refiriéndome a estos dos últimos tipos de consejo. Por ejemplo, viene una persona a hablar con el pastor y dice: pastor, quiero comprarme un auto nuevo, quiero cambiar el auto que tengo porque está muy viejo y quiero comprar un auto nuevo. ¿Qué consejo me puede dar al respecto? Y entonces el pastor no encuentra ningún impedimento ni ninguna limitante en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿cierto? Los principios que Dios nos da. Él podría aplicar algunos principios como el de la austeridad o el de la honestidad, es decir, para que el proceso de compra del auto se haga dentro de los límites correctos respecto a la actitud de un cristiano. Entonces, el consejo del pastor podría ser: mira, yo te conozco los problemas que has tenido últimamente en lo financiero, conozco que estás pasando por un tiempo difícil, tú me has contado que estás en una situación muy límite y muy extrema respecto de tus finanzas. Entonces, mi consejo pastoral, viniendo de la palabra también, pero también del conocimiento que tengo de tu vida y de las necesidades que tu familia tiene, que son diversas, te diría que este no es el momento para que compres un auto nuevo. Quizás podrías buscar una alternativa que te pueda ayudar mejor, organizar mejor tus tiempos, usar el transporte público, muchas soluciones te puedo dar. Bueno, pero también un consejo pastoral puede ser: mira, he visto que tienes en orden tus finanzas, juntos hemos conversado respecto de cómo has estado invirtiendo tus ahorros, y yo creo que estás en condiciones de comprar un auto y me parece que es el momento que deberás hacer. Ese sería también un consejo pastoral, que depende del conocimiento que el pastor tiene de la persona que pide el consejo. Entonces, sin embargo, la persona le pregunta al pastor, le dice: pero pastor, ¿de qué color me lo compro? Y entonces, bueno, yo como pastor podría decirle: mira, a mí me encanta el color azul marino. Pero eso es una opinión personal.
Porque otra persona podría gustarle el color rojo y podría decir, ese color es el que me gusta mucho. O otro podría tener consideraciones un poco más técnicas y decir, en realidad lo mejor es que el auto sea de color blanco, porque entonces se ve bien en la carretera, en los caminos, en las calles. De noche se ve bien, se destaca el auto blanco y ayuda para que no se generen accidentes. Bueno, pero aún así, ese punto es una opinión personal. Yo opino eso porque a mí me gusta el color azul marino y otro podría pensar, me gusta el rojo, el otro me gusta el color amarillo. Pienso que los autos hoy día están destacando por el color metálico, un color metálico, un color petróleo metálico lindo, así, se ve elegante. Un auto negro también porque se destaca del resto, porque le da una altura distinta. Puedo tener muchas, pero todo está encerrado en el tipo de consejo que le llamamos opinión personal. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que ningún pastor cometa el error de mezclar su opinión personal, su consejo pastoral, que es legítimo y válido, y el consejo absoluto de la palabra de Dios. Ningún pastor debiera confundir estos tres, fundirlo en uno solo y decir, lo que yo te estoy diciendo es de parte de Dios. Porque más allá podemos cometer un error muy importante y es trascendental para la persona que va a recibir el consejo que la persona entienda la diferencia en estos tres.